Jefes de Estado y altas personalidades de todo el mundo también opinaban sobre Jorge Mas, su personalidad y su quehacer. Angie Sandoval tiene este reportaje. Desde los campamentos rebeldes de Angola, Señor presidente. Jorge Mas, muchísimo gusto y muchas gracias. Hasta en tiempos de paz en El Salvador, Jorge Mas Canosa no solo supo difundir la verdad de Cuba por el mundo, sino también atacar al gobierno castrista a un nivel no antes visto. Es el individuo que por primera vez pone un peso político de los cubanos en Washington, al punto que los políticos, aunque él no les cayera bien o la causa, pero evitaban el enfrentamiento porque Jorge sabía muy bien cómo poner presión aquí y allá cuando hacía falta. Y de esa manera el empresario de Miami lucha por la libertad de la isla durante más de 15 años. Esta noche muchos presidentes hablan de él como un amigo. América ha perdido a un gran hombre, ha perdido a un gran luchador por la libertad de su pueblo, Cuba, y al igual nosotros los nicaragüenses hemos perdido a un gran amigo. A un amigo de que en los tiempos más difíciles del pueblo nicaragüense, la mano extendida de un Jorge que luchaba por la libertad de su pueblo como por la libertad del pueblo nicaragüense, siempre estaba presta al auxilio y a la ayuda. Jorge Mas Canosa fue el asesor político de Arnoldo Alemán durante su campaña presidencial de 1996. Según el primer mandatario nicaragüense, su deceso dejó un vacío en todo Centroamérica. Jorge siempre sostenía que la manera de combatir al comunismo es desarrollando a nuestros pueblos. Por la memoria de ese hombre que ayudó a todo Centroamérica, nos vemos más comprometidos en estos momentos a luchar contra la pobreza y contra el desempleo en nuestra región. Y su fervor anticomunista lo llevó a Rusia y a los países del bloque soviético del Este. Vio caer el muro de Berlín y soñó con un cambio en Cuba, con la ayuda de sus aliados. También me dirijo a este amigo que es el comandante de Cuba, en los mismos términos y de la misma forma como lo ha hecho el señor presidente de Venezuela, respecto a la necesidad de un cambio también en este país que tanto amamos, que es Cuba. Pero Jorge Mas Canosa no tuvo que morir para que el mundo supiera qué lugar ocupó en la historia de Cuba. El analista Luis Aguilar León lo compara con uno de los más grandes líderes del siglo XX. Charles de Gaulle, que en el exilio en Inglaterra tuvo que lidiar con los ingleses, con los norteamericanos, a quienes no muchos de ellos lo querían ayudar, y con una tenacidad enorme. Luchó toda su vida y puso la voz de Francia en un terreno internacional. Y personalmente Jorge Mas Canosa fue un amigo de la prensa. Aún para los que no somos cubanos, su pasión por la libertad en la isla nos supo contagiar. Ambrosio, Leticia. Gracias, Angie. Bueno, y el presidente Bill Clinton estaba en Vancouver, Canadá, cuando supo del fallecimiento de Jorge Mas Canosa, y de su oficina nos llegó su reacción en el siguiente comunicado. Y parte de él lee lo siguiente. Jorge Mas Canosa nació líder y organizador, cuya tenacidad, poder de convicción y pasión yo admiraba grandemente. Fundió su comunidad, su país adoptivo y gente alrededor del mundo por la causa de la libertad de Cuba. Hemos perdido a una poderosa voz a favor de la libertad de Cuba y otros lugares del mundo, pero su sueño seguirá viviendo. Será echado de menos. Y cuando Jorge Mas Canosa vivía, el diario The Miami Herald se convirtió en su enemigo. Pero hoy el presidente del periódico, David Lawrence, tuvo esto que decir sobre Mas. Cuando la historia del siglo XX se escriba para el sur de la Florida, seguramente habrá páginas tras páginas sobre Jorge Mas. Su influencia se extendió más allá de su propia comunidad, extendiéndose especialmente a Washington y a Cuba. Nadie luchó más para la libertad de Cuba. Y a pocas horas de conocerse la triste noticia, viejos amigos de Jorge Mas Canosa expresaron su pésame a la familia y recordaron al líder del exilio cubano. El exalcalde de Miami, Maurice Ferré, recordó a Jorge Mas Canosa y también el periodista radial Armando Pérez Roura, como los congresistas Lincoln Díaz Balart, Eliana Ross Lehtinen, quienes hablaron del gran político que ayudó a trazar la política norteamericana hacia Cuba.
Jorge ha sido una parte esencial y clave en toda la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Gracias a Jorge Mas todavía tenemos el embargo, que es parte de nuestra política, porque los intereses creados eran muy poderosos en Washington. Jorge podía hablar con legisladores súper liberales y muy conservadores. Era una persona que tenía respeto por la credibilidad y el conocimiento que él tenía del sufrimiento del pueblo oprimido de Cuba. Era un hombre de magnetismo, era un hombre que tenía un carisma muy especial que sobresalía. Yo creo que va a ser muy difícil sustituir a un hombre de ese calibre. El exilio ha perdido un gran líder. Era una figura única, su capacidad de persuasión, su capacidad de insuflar al prójimo con optimismo sobre la inevitable liberación de la patria, su capacidad de generar entusiasmo. Era único, sui generis. Vamos a extrañarlo profundamente. Estamos conscientes que ha dejado un vacío que no va a ser ocupado, no va a ser llenado por muchos que quieran ocuparlo. Regresamos enseguida con esta edición especial de su Noticiero 51, honrando la memoria de Jorge Mas Canosa. En una visita a Miami del presidente Bill Clinton durante su última campaña electoral, Jorge Mas Canosa conversó con él en el restaurante Versalles. En aquella ocasión, Ángel Sayón cubrió el encuentro entre ambas personalidades y desde la perspectiva actual nos hace ahora un recuento. Adelante, Ángel. Efectivamente, Ambrosio, entre los muchos logros que se le atribuyen a Jorge Mas Canosa, sin lugar a dudas demostró una gran habilidad para reunir a poderosos hombres de negocio y de la política en una causa en común, una que para él no tenía fronteras. Traemos la dignidad y la vergüenza de los cubanos a las calles del mundo para gritar que Cuba no será vendida, que Cuba será libre, que nosotros por nuestras virtudes y por el sacrificio de los mejores hijos de Cuba, la democracia, la libertad, la justicia y la dignidad volverá a nuestra patria. Desde cualquier tribuna, Jorge Mas Canosa siempre se caracterizó por lo consecuente de sus ideas al frente de una lucha que no conoció fronteras, como lo demostró su empeño por la ley Helms-Burton. Esto trasciende la frontera de los cubanos americanos. Se ha convertido en un tema de la política de la administración de Clinton hacia un dictador, y el nombre de ese dictador es Fidel Castro. Hemos colocado con esta ley en el debate nacional el tema de Cuba y el tema de Fidel Castro y la necesidad de sacarlo del poder. Radio y Televisión Martí eran parte de la prioridad en la agenda de Mas, y para cabildear a favor de los medios no desaprovechaba ninguna oportunidad. Cuando el presidente Bill Clinton visitó el restaurante Versalles en la pequeña Habana, donde logramos infiltrarnos con una cámara de video casera, Mas Canosa confrontó al presidente para pedirle apoyo en el refuerzo de las transmisiones de Televisión Martí, con una señal casi imposible de interferir por parte del régimen de La Habana. En TV Martí hemos sido financiados y apoyados por el Congreso para adquirir un transmisor UHF que nos daría la capacidad para transmitir a Cuba a través de diferentes canales. Desde el 13 hasta el 100 tendría todo el espectro, de manera que en la noche cambiaríamos de frecuencia y no nos podrían bloquear porque tendrían que hacerlo por más de 80 canales. Sin dudas, Mas Canosa logró una exitosa aunque informal exposición ante el presidente. Sin embargo, minutos antes de que ocurriera, y habiéndose percatado de nuestra camuflada presencia, no vaciló en expresar su satisfacción. Con un no público pero amplio sentido del humor, Mas Canosa, en su primera declaración del resonado debate con Alarcón, señaló lo incomprensible de que el régimen de La Habana permitiera semejante encuentro. Es un misterio, Ángel, yo no sé por qué. Porque en definitiva este fue un debate y fue un debate fuerte. Fue un debate donde se contrastaron las ideas y las opiniones. Yo no sé por qué lo aceptó, pero creo que hablé por el exilio y por el pueblo de Cuba, porque pude expresar por primera vez, frente a frente, de cara a cara, las cosas que hace mucho tiempo yo quería decirle a un representante de la dictadura de Castro. Los comentarios sobran, sin dudas, una gran victoria. Leticia, vuelvo contigo. Bueno,
Bueno, Ángel, el reportaje que acabamos de ver es solo una muestra de las actividades que llevó a cabo y de las batallas que tuvo que librar Jorge Mas Canosa en su lucha por la libertad de Cuba. A continuación, Marilis Llanos tiene una panorámica de lo que fue la vida de Jorge Mas. Veamos. Nosotros queremos una democracia con un gobierno bien reducido donde el cubano sea liberado integralmente, que le permita esa libertad integral entrar en cualquier tipo de actividad comercial o económica que estime necesaria, establecer compañías, poder viajar al exterior, poder incorporarse a las fuerzas dinámicas de una economía mundial que está acentuada por la alta tecnología, por la modernidad, por la revolución industrial, por la revolución económica, en fin, la que le pueda llevar a los cubanos a la mesa pan con dignidad, donde pueda conjugarse la prosperidad con la dignidad al ser humano. Esa combinación produce la paz social y la felicidad familiar. Eso es lo que nosotros procuramos para el pueblo de Cuba. Seguro de sí mismo, con su pelo gris y una imagen siempre impecable, Jorge Mas Canosa logró llegar a las más altas esferas políticas en su lucha por que se restableciera la libertad y democracia en Cuba. Su historia comenzó el 21 de septiembre de 1939. Ese día nació Jorge Mas Canosa en Santiago de Cuba. Fue enviado por su familia a estudiar a Carolina del Norte, luego de haber sido un estudiante activista contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y cuando Fidel Castro impuso el comunismo en Cuba, comenzó la lucha del joven por la democracia. Abandonó su país para, en 1961, sumarse a un grupo de hombres en la invasión de Bahía de Cochinos. Él, una vez segundo teniente del ejército de los Estados Unidos, se casó y tuvo 3 hijos. Fue lechero y lavaplatos en hoteles de Miami Beach. En 1972, dio el primer paso que lo llevaría a poseer un imperio. Invirtió en un pequeño negocio. En 1980, la familia comenzó a participar en otras industrias y mercados. Pero Jorge Mas Canosa, ya con solidez económica, no desistió en su objetivo. En 1981, junto a un grupo de exilados cubanos, creó la Fundación Nacional Cubanoamericana. Con más de 50.000 miembros activos, la fundación logró convertirse en la organización cubanoamericana más grande de los Estados Unidos. Por ser la cabeza de esta organización, Jorge Mas Canosa se dio a la tarea de entrevistarse con diversos presidentes de América Latina. Estábamos conscientes de que el presidente Gaviria, siendo un hombre de gran vocación democrática, iba a escuchar la otra versión de la moneda, iba a escuchar la otra versión que no todos están dispuestos a escuchar, que es la versión del pueblo de Cuba que sufre. Así lo declaró durante un viaje a Colombia y tras reunirse con el entonces presidente César Gaviria. En otra ocasión, Jorge Mas Canosa y una comitiva de la fundación viajaron a El Salvador con la misma misión. Buscando en el campo internacional el reconocimiento para aquellos cubanos que dentro de la isla están arriesgando sus vidas para hacer posible la libertad. En otras palabras, vinimos aquí a El Salvador a buscar ayuda, respaldo y solidaridad para los hombres y mujeres que están manifestándose públicamente en las calles de Cuba, y lo hemos conseguido. Pero aunque llegaba a donde quería, Jorge Mas Canosa estuvo siempre pendiente de lo que pasaba dentro de Cuba. En las oficinas de la Fundación en Miami, recibió a numerosos disidentes cubanos. Desde ahí mismo, prometió que haría lo imposible para que los cubanos que estaban en Guantánamo llegaran a los Estados Unidos. Siempre le dijimos a los cubanos que tuvieran paciencia, que no íbamos a descansar un solo minuto hasta que comenzáramos a sacar a los cubanos de Guantánamo y Panamá. El acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Ad Hoc Committee, ya con la bendición y la aprobación definitiva de la Casa Blanca, se acaba de anunciar en el día de hoy. Como gesto de buena voluntad e interés, Ninosca Pérez Castellón llegó hasta Guantánamo, donde fue recibida a gritos por los cubanos detenidos. La voz de la fundación, decían, nosotros la escuchábamos. Y es que la fundación tiene su propia voz, una frecuencia que el propio Mas Canosa utilizó el 21 de abril de 1994, cuando corrió el rumor en Miami de que Fidel Castro había muerto. La estructura de poder político que surja con la desaparición de Fidel Castro debe iniciar un proceso incruento de transición hacia la democracia, ofreciendo, tan pronto las circunstancias del cambio súbito lo permita,
una demostración de voluntad de cambio. Y es que Jorge Mas Canosa estuvo siempre consciente de que la Fundación Cubanoamericana se conocía en Cuba, pero que él, particularmente, era odiado sin piedad por la cúpula gobernante en la isla. Su mejor oportunidad llegó el pasado 12 de septiembre. Desde La Habana, Ricardo Alarcón, y en Miami, Mas Canosa, sostuvieron un debate. Mira, mi lealtad es a los altos ideales democráticos, al respeto a los derechos humanos y a promover en Cuba las mismas oportunidades que disfrutamos los cubanos que vivimos en democracia fuera del país, porque en Cuba no la hay. La gran mayoría, incluyendo a sus más severos críticos en el exilio, estuvieron de acuerdo en que Mas Canosa destruyó a Ricardo Alarcón en el debate, porque además de haberse preparado muy bien, de contar con una facilidad de expresión característica, tuvo como su mejor arma la verdad, ofreciendo cifras y detalles de casos particulares en los que el régimen de La Habana ha violado los más elementales derechos del hombre. Pero Jorge Mas Canosa disfrutaba de halagos, al mismo tiempo que lo azotaban las críticas. En una ocasión, su guerra fue con el Miami Herald, que puso en tela de juicio la integridad de Mas y su familia. Yo estoy hoy aquí, honestamente tengo que decirlo, sufriendo enormemente, porque nunca soñé que el Miami Herald pudiera descender a los planos de tirar fango sobre mi familia en una campaña de falsedades, publicando un documento falso. Una de cal y otra de arena, porque Mas Canosa recibía el apoyo no solo de los miembros de la fundación, sino de muchos cubanos no afiliados a organización alguna, que acudían a las manifestaciones que convocaba Jorge Mas y que veían en él un líder innato, capaz de jugar un rol esencial en una Cuba post-Castro. Después de una encuesta en que obtuvo el mayor porcentaje, buscamos su reacción. Señor Mas Canosa, tal y como le pregunté esta tarde a las 6, el exilio quisiera conocer en estos momentos, me imagino, tras esos números, si está aceptando usted como persona, como líder de nuestra comunidad, este reto histórico. Bueno, nosotros hemos aceptado este reto hace muchos años y estos números, por supuesto, yo creo que reflejan una conducta manifestada y mantenida también por espacio de muchos años, pero que se debe fundamentalmente a la gracia de Dios, a un trabajo en equipo de hombres y mujeres de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Y esto tenemos que aceptarlo con mucha humildad, de manera que los cubanos sepan que nosotros vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad y con la misma modestia que lo hemos hecho hasta ahora. Lo que esperamos es, primero, no defraudar a los cubanos, que nunca lo hemos hecho, y segundo, poner en práctica una estrategia que nos devuelva una Cuba libre lo más pronto posible. Se eleva la personalidad del señor Mas Canosa, pero a la misma vez de acuerdo con los números que nos da Sergio Bendixen, la Fundación pierde adeptos. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Estos números han variado? Bueno, los números son prácticamente de la Fundación los mismos que el año pasado. Cuando tú cuentas los favorables y los muy favorables de la Fundación, le da un 83% a la Fundación, el mismo número que yo saqué, y cuando pones los negativos son 7% de negativos nada más, contra un 9% de negativo que yo tengo. Así que la Fundación yo creo que ha demostrado un enorme liderazgo y la responsabilidad de esos hombres y mujeres entregados con una dedicación absoluta a la causa de Cuba, creo que ha dado resultados y ha enseñado estos números que, por supuesto, una vez más, se lo agradecemos a Dios y se lo agradecemos a nuestros compatriotas, para los cuales les expresamos nuestra más profunda gratitud. Después del debate y después de estos números, ¿no considera este el momento propicio, digamos, para formar, si pudiéramos llamarlo así, un tipo de gobierno provisional o un gobierno ya del exilio encaminado a lograr cambios en Cuba? Mira, un paso a la vez. Por supuesto, si existieran gobiernos dispuestos a reconocer ese gobierno cubano en el exilio, quizás podríamos pensarlo seriamente. Pero vamos a continuar siendo muy modestos y paso a paso para acercarnos lo más pronto posible a Cuba. Yo creo que la Fundación ha demostrado responsabilidad y eficiencia, y de ahí esos números, y de ahí ese resultado masivo, ese respaldo que le ha dado a la Fundación y a mi persona el exilio cubano. Jorge Mas Canosa ganó a través de los años credibilidad. No desperdició nunca la oportunidad de presionar al presidente de turno en la Casa Blanca. Cabildió ante el Congreso la creación de Radio y TV Martí. Y cuando se le acusó de influenciar en las transmisiones, se reunió con la Junta Directiva en Miami y negó cualquier intromisión en ambos medios. Sí, la amenaza es real, es cierta. Los elementos liberales del Congreso, encabezados por el presidente Clinton, han montado una campaña de hostilidad, de hostigamiento contra el proyecto de Radio y Televisión Martí,
No creo que lo puedan destruir porque contamos con aliados y amigos en el Congreso de los Estados Unidos, pero es obvio, hay una campaña de investigar a Radio y Televisión Martí por razones de carácter ideológicos y de carácter político. Cuando el presidente Bill Clinton asumió el poder, todos pensaban que Mascanosa no tendría la misma influencia que en las administraciones republicanas, pero no fue así. Jorge Mascanosa afirmó que sus ideales estaban primero y no hubo rincón donde Clinton se metiera que Mascanosa no apareciera pidiéndole más presión para el régimen de La Habana. ¿Se acuerdan del encuentro en el Versalles? Otros lo recuerdan como la persona que ayudó a los cubanos varados en terceros países entre 1988 y 1994, fechas en que la fundación trajo a más de 10.000 cubanos a los Estados Unidos. Hay quienes dicen que a Jorge Mascanosa no se le reconocía todo lo que hacía. Otro grupo lo detestaba y veían en Mascanosa a un hombre sediento de poder, con sus ojos puestos en una Cuba post-Castro, pero para su propio beneficio. Lo cierto es que Mascanosa poseía suficientes millones de dólares como para vivir sin preocupaciones, al margen de cualquier compromiso político, y es esto lo que algunos tomaban en cuenta. Las apariciones públicas de Mascanosa comenzaron a ser menos, hace solo unos meses, cuando se le diagnosticó una enfermedad que lo limitaría en sus funciones. Reveló que aunque no sufre de esa enfermedad, sí se le ha diagnosticado el mal de Payet, condición poco común de los huesos. Las complicaciones del mal de Payet son problemas de los riñones, del corazón, fracturas y a veces hasta cáncer. Al margen de cualquier presentación en público, Mascanosa no desapareció del todo, porque a diario hay quienes hablan o bien de la ley Helms-Burton o del apoyo que buscó en el Congreso para cambiar la política hacia Cuba, o de su interés en acercarse a quienes él consideraba podrían ser elementos cruciales en Washington para lograr una Cuba sin Castro, libre y democrática. Marilis Llanos, Noticiero 51. Se le echará de menos, cómo no. Enseguida regresamos con otra media hora en esta edición especial de su Noticiero 51, honrando la memoria de Jorge Mascanosa.